Y bueno, seguimos con el estudio en este capítulo que todavía estamos de tipos de oración. Y hoy Dios nos va a hablar de otro tipo de oración, y ese tipo de oración está en Génesis 18. Ahí en Génesis 18 vamos a estar leyendo a partir del versículo 20 y vamos a leer hasta el versículo 28. Es la palabra que hoy Dios nos quiere dar a modo de enseñanza, y estamos un poquito raros, ¿no? Yo por lo menos me encuentro y me defino de esa manera, raros en el sentido de que me sonó, por lo menos a mí rara, la definición del viernes pasado del estudio en tipos de oraciones también, cuando hablamos de la oración alabanza. A la vez no era para nada rara, la encontramos, sí, lejos de toda rareza, sino que más bien en unas aplicaciones muy lindas, enormes. Y bueno, ojalá que las hayas estado usando, ¿no? Esas maneras de orar y ese tipo de oración, la oración alabanza, como estábamos recién ahora, ¿no? Mientras se alaba, se ora, y mientras se ora, se alaba también. Y hoy vamos a estar en otro tipo de oración, que es la oración, escuchá bien, de negociación con Dios. Así como lo escuchás, aunque te suene raro, pero para encontrarte con viejos y conocidos pasajes, seguramente, y algunos quizás no tanto, pero vas a ver cómo esto funciona así, y de esta manera entonces queremos que lo vayas encontrando en Génesis 18. Yo quiero pedir que hagamos el turno, ¿sí? Como hacemos todos los viernes, ¿sí? Para que estemos compartiendo la oportunidad de estar y recibir de parte de Dios la palabra, que entonces decimos está en el libro de Génesis, capítulo 18, y a partir del versículo 20, y orando una vez más te damos gloria y te damos gracias, Señor, y pretendemos tu llenura, y la queremos y sabemos que nos soltás el manto por entero, para que no quede nada fuera de nuestras vidas, fuera de tu manto de cobertura, de paz, de enseñanza y ministración, y reprendemos la opresión y quitamos, Señor, las ataduras y las ligaduras de las mentes en el nombre de Jesús, y sacamos de abajo de todo yugo de esclavitud a las vidas, declarando libertad y cabezas en alto y oídos abiertos y corazones receptores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, leemos Génesis 18 entonces, a partir del versículo 20, y así dice: amantísimo Señor Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. El tipo de oración que vamos hoy a aprender es la oración de negociación con Dios. Dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, estos son los ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también? ¿Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y dice versículo 28, y dice que le dijo a Abraham: quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Hasta ahí la lectura. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa velada de estar aquí en tu rodeo de amor,
en tu encierro de misericordias, de la prisión de la cual nunca nos queremos salir jamás. Y ahí nos queremos dejar estar en ti, amado. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y porque no hay nadie de pie, no tenemos que decir tomen asiento, ¿no? Esto es tipo Playa Pascual. Ya les dije por allá que se le estaba pegando a ustedes esto de que los estamos dejando quedarse sentados, porque en realidad, mientras se lee la palabra, la reverencia igual está instalada en nuestro corazón. De verdad que Dios es un Dios tan lindo, tan bueno, tan perdonador, tan misericordioso, que no solamente le bastó perdonarnos, sino justamente a través de su perdón reconciliarnos y a través de su reconciliación atraernos para que tengamos este momento con Él y tengamos momentos con Él de calidad, como justamente nos regala así, totalmente a francos abiertos en el mundo espiritual, a través de la sangre de Cristo, el poder estar en la presencia de Dios. Es un hecho muy nutritivo, es un nutriente imprescindible la oración. Es algo de lo cual no podés faltar, no es una cita eludible, es una cita ineludible. El estar aquí, por ejemplo, en la casa de oración también, donde Dios se cita con nosotros y podemos encontrarnos delante de una aluvión de cosas muy lindas que Dios nos regala. Yo no sé con qué día me quedo, ¿no? Cuando pasa la semana, como ya está pasando en este caso, qué lindo que estuvo el martes, el miércoles, ayer jueves, hoy viernes con doble jornada, porque además tenemos la vigilia. Y de verdad que es tan enorme lo que Dios es y lo que Dios hace, que a veces nosotros, despreocupados de tanta inmensidad, de grandeza de Dios, nos dejamos distraer y llevar con otras cuerdas en vez de con las cuerdas de amor que Dios nos quiere atraer a sí mismo. Porque en definitiva hay tantos tipos de oraciones a las cuales Dios acude, porque realmente Él acude a nosotros. Nosotros somos las personas por las cuales, fíjate, ¿no? Pensá esto, Jesús murió en la cruz del Calvario. ¡Cuánto amor!, ¿no? ¡Cuánto interés! Entonces podemos pensar, sigue teniendo obviamente Dios en nosotros, porque no fue aquello que te agarré, que te tomé, que te salvé y ahora te solté. No, Dios no es eso. Dios te agarró para no soltarte. Y por eso el vínculo de la oración es muy importante. Y por eso nosotros tenemos que aprender a dirigirnos hacia Dios, porque en nuestras relaciones uno aprende, ¿no? Uno está siempre aprendiendo a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre, a ser un mejor hermano en Cristo, a ser un mejor conciudadano de los que nos encontramos por la calle, etcétera, etcétera. Y cuánto más tenemos que también aprender a relacionarnos con ese gran, maravilloso ser que es Dios mismo. Algo que por supuesto se parece en algo a lo que son el resto de nuestras relaciones, pero Dios, es supremo, superior, es todopoderoso, es infinito en amor, en misericordia, en propósitos, es infinito Dios en todos sus adjetivos, en todo lo que podamos ver en Él en connotaciones. Eso es un ser que lo tenemos como indefinible todavía, y que realmente si en algo ha de gloriarse el hombre, dice Dios mismo en la palabra, gloríese en conocerme, dice Dios, y en entenderme. Y eso de conocer y entender a Dios es cuestión nuestra también, a través de la Escritura. Por eso es importante, y bien hiciste en venir hoy a la iglesia, porque acá se te pastorea. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Bueno, porque justo ayer, Hebreos 13, se estuvo predicando y entre otras cosas decía la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores, que os han enseñado la palabra. Y cuando uno viene a la palabra de Dios, es entonces cuando uno aprende esa identidad mayúscula y maravillosa que es Dios mismo, que no deja de espantarnos en lo que es temor reverente y no deja de atraernos en lo que es amor infinito y nos pone realmente a veces, mirá, a negociar con Él. ¿De qué está hablando este pastor? Estoy hablando de la Escritura. Como pastor te tengo que pastorear con pastos de Dios, obviamente, así que lo que traigo no son argumentos míos, son pastos delicados de Dios, que uno se tiene que dar cuenta que desde el Génesis, no solamente de la humanidad, de la creación de la humanidad, sino desde el génesis de Dios, de la esencia de Dios. Dios es un Dios que negocia. A ver si lo entendemos bien, ¿no? De hecho, fíjate en el hecho propiamente de la redención. Hay como un establecer justamente justicia, ¿no? Como Él hace esa negociación, intercambia la sangre de su Hijo amado por la salvación y la redención de nuestros pecados. Mirá qué negocio se mandó Dios. Y Jesús mismo, siendo de 12 años, dice que lo buscaban desesperados sus padres porque ya no estaba en la fila esa larga de gente que venía de lejos a Jerusalén en las fiestas.
y lo buscaron a Jesús y no estaba, y bueno, y llegaron al templo y dice que lo encontraron ahí al lado de los grandotes, de los eruditos, de los sacerdotes, y le dijeron, nos has puesto con cuidado, qué sé yo, como que pretendió rezongar a Cristo. Claro, tenía 12 años y está en la tutoría de ellos. Y él le respondió, en los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, Dios es negociante, así en el buen sentido. Y es bueno que vos lo sepas, es bueno que yo lo sepa. ¿Y de dónde lo aprendió Abraham esto? Bueno, es que Dios pone innatamente en nosotros quizás cosas que nosotros decimos después, ¿y esto de dónde me salió? Es que Dios me lo dio. Y esto te lo da Dios, esto te lo está dando Dios en este momento. Que sepas negociar con Dios. Que sepas, si podemos decir, doblarle el brazo a Dios. Se podrá, claro, si se deja. Porque por supuesto que Él es todopoderoso en su brazo, igualmente. Pero de repente como que Dios mirando hacia este lado de la vereda, Él dice, bueno, a ver hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde lo quiere esto? ¿Hasta dónde va a orar por esto? Alguien me decía en estos días, pastor, sucedió una situación extrema con uno de mis hijos que está en el extranjero. Bueno, yo más o menos sé y voy siguiendo la situación realmente bastante difícil de esta hermana y de su hijo allá en otras latitudes. Y dice que de repente, así violenta, injustamente, lo encarcelan a su hijo. Dice que ella, escuchá bien, no durmió como 2 noches seguidas. 2 noches clamando, 2 noches ayunando, 2 noches guerreando. Y eso, hermano, no es que Dios se tardara o no sé, o se hace desear o se hace rogar. No, es que realmente Dios estaba seguramente esperando esa entrega, ese clamor creciente que habría de hacerla crecer a ella como, no solo como madre, sino como sierva de Dios. Y luego se levantó con un tremendo testimonio. Yo sé lo que es en Estados Unidos que te den la green card. Que es un documento que te permite moverte con total libertad y es como que te dan la ciudadanía. ¿Alguien recién llegado? Imposible. Pero Dios es un Dios de imposibles. Cuando nosotros le creemos a Dios y no somos los flojitos que venimos y aflojamos, que entramos y decimos que sí y luego ese sí se termina no. Y de repente, ¿dónde está? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está eso que dijo? Y a veces se ahueca todo y Dios como que se rasca la cabeza y dice, bueno, yo lo quería bendecir, pero me aflojó, me abandonó, este se cansó, pero este otro no se cansó. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Abraham. Porque Abraham, claro, él tenía gente que le interesaba en Sodoma y Gomorra. Se venía la destrucción a Sodoma y Gomorra. Leíste conmigo, ¿no? ¿Viste lo que estaba hablando ahí? Se está diciendo que Dios estaba pronto para destruir a Sodoma y Gomorra. Pero había gente de su interés, gente del interés de Abraham, te estoy diciendo. Estaba su sobrino Lot. Y por supuesto que Abraham, bajo sus intereses, funcionó y se fusionó con Dios en su oración. Y acá ya Dios nos está hablando de que ya no oramos solamente por nosotros mismos. No soy yo y después también yo. Sino que también con uno, los nuestros. Y no termina ahí el mundo tampoco, Lo cierto es que empieza en gran medida ahí, no solamente en el yoísmo, sino en mi familia. Qué importante que vos te estés anclando delante de Dios como un intercesor por tu familia. Y déjame decirte, esto es tu familia también. Y déjame decirte que la familia de Uruguay es tu familia también. El miércoles estábamos hablando de la Torre de Babel. Mira, estuvimos por Génesis también, ahí en Playa Pascual, y dice que bueno, de repente vino la confusión y cada uno con su lengua, y decíamos así, los franchutes con los franchutes, los rusos con los rusos, porque no se entendían con los demás. Y así Dios nos cambió el idioma y hoy nosotros hablamos el mismo idioma y por eso buscamos esta compañía. Pero también nosotros somos hechos parte de una nación y nosotros también tenemos que ser intercesores. Intercesores por algo grande, ¿no? Como estaba intercediendo en este caso Abraham no ni siquiera una ciudad, estaba intercediendo por más de una ciudad. A veces pensamos que nos queda grande. Orar por Uruguay, pastor, me parece que a usted se le pasa la mano, pero de verdad que Dios es un Dios grande y que quiere grandezas y tiene grandezas para nosotros también. Y es importante que estemos intercediendo. Intercediendo, como digo, por lo grande, por lo macro, por lo muchísima gente, pero también como estaba Abraham y estaba intercediendo por lo micro, ¿no? Diríamos así, por su familia. No seas un desinteresado de tu familia, no te encojas de hombros diciendo, bueno, que se arregle. No, porque Dios te lo dio bajo tu responsabilidad. Así de bueno o malo que sea tu pariente. Lot era un desastre.
Si damos el caso, Lot era un desastre, hermano. Era un mundano, era un materialista. ¿Por qué estaba en Sodoma y Gomorra? Porque primero era un peleador. Se dio de peleas con él y los pastores de él, con los pastores de Abraham. Y aún discutió con Abraham, y Abraham no quiso discutir. Y le dijo, bueno, andate para donde vos quieras y elijas. Y bueno, miró en la codicia, en lo material de ese gran llano. Sí, del llano que estamos hablando, donde estaba Sodoma y Gomorra, y era un terrible materialista, era un mundano. Pero no hay que descartar a nadie. ¿Quién somos nosotros para juzgar si no somos perfectos tampoco? Entonces él, justamente, aunque estaba en ese desarraigo, en esa pelea íntima y familiar con un familiar, en este caso con Lot, igualmente su corazón tenía apego con su ser querido. Gracias a Dios que nosotros somos gente de perdón, somos gente de misericordia, somos gente de construcción y no somos gente de destrucción. Por eso Abraham estaba bien, no había problema con Abraham, no había peligro para Abraham en lo que se venía, lo cual él lo escuchó de Dios. ¿Y por qué lo escuchó Abraham de Dios lo que se venía? ¿Por qué? Porque dijo Dios mismo en los antecedentes, lo puedes leer luego en tu casa, que Dios dijo, ¿cómo yo voy a hacer algo que no se lo voy a compartir a mi amigo Abraham? Entonces se acercó y le dijo Dios a Abraham, mirá que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Es como que Dios a veces nos adelanta, mira, este está en peligro, ¿no? Hablando de Lot. Y como que Dios te lo hace saber. Y no para que se la tiene merecida, que le baje fuego, que se termine esto. No. Eso realmente lo que asimiló Abraham fue como hay que asimilar nosotros, y lo asimiló con misericordia. Abraham estaba bien, no estaba en Sodoma, estaba en lugar seguro, podríamos decir, estaba en Cristo, ¿no? Pero allá estaba el peligro. ¿Dónde? Donde había un ser querido. En Sodoma y Gomorra. ¿Qué se venía? Se veía la destrucción. ¿Qué se viene para aquel que está mal como Lot? Se le viene la destrucción. ¿A qué se le viene la destrucción? A Montevideo también, a Uruguay, a las naciones. Y nosotros lo sabemos porque Dios nos lo dijo en el oído. ¿Cuándo te lo dijo, pastor? Y me lo dijo a mí cuando te lo dijo a vos, en la Escritura. Nos lo está hablando. Las señales lo estamos viendo permanentemente. Sabemos que Cristo está a las puertas, sabemos que están las señales cumplidas y se están cumpliendo en forma apresurada. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando las cosas se pueden apresurar sobre su fin y sobre su destrucción, ¿no? Cuando hablamos también de familias y hablamos de lo que venimos hablando, tenemos que hacer lo que hizo Abraham, negoció con Dios. ¿Y qué es esto de negociar con Dios? Fue tratar de llegarle al corazón de Dios, sabiendo quién era Dios, porque sabía a qué Dios le había creído. Claro, sí, era un amigo de Dios. ¿Por qué era un amigo de Dios? Porque hacía la voluntad de Dios. ¿Por qué era un amigo de Dios? Porque le creía a Dios. ¿Y nosotros estamos tan lejos de Abraham? No estamos nada lejos de él. Dice la palabra que somos hijos de Abraham. Somos gente de fe también. Y tenés que saber que Dios es un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso que, como te digo, así de grandote es Dios, y así de grande su justicia, y venía lo que habría de venir sobre Sodoma y Gomorra, pero empieza la negociación de Abraham, ¿no? Eso creo que estipulada, planteada, ideada por Dios mismo, y se la sopló, ¿no?, en secreto al inconsciente y al consciente de Abraham, para que Abraham hilara esto, que de dónde lo sacó. Como digo, nosotros lo estamos sacando de acá, y lo estamos sacando y lo vamos a sacar luego de otros ejemplos bíblicos, pero ¿dónde lo sacó Abraham? Seguramente la inspiración de Dios para pedir estas locas cosas, ¿no? Porque mira de qué manera él empieza a transar con Dios, se acerca, y eso es lo que tenemos que hacer cuando hay problemas familiares, cuando hay gente en riesgo, qué sé yo, que la ciudad, que la iglesia y todo lo que venimos diciendo, hay que acercarse a Dios. Y se acercó a Abraham a Dios y le habló, y oró, quiere decir eso. Y hizo una oración progresiva, una oración que fue de menos a más. Y empezó a decirle, pero Dios, vos sos un Dios de misericordia y no va a haber ninguna injusticia jamás en ti. Tú eres el juez justo de toda la tierra. Jamás vas a darle el mismo pago al justo que al injusto. ¿Sabías eso, no? Y sabelo, porque hay gente que se cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. De ninguna manera, porque es el pago para el mundo impío la gran tribulación. Y de ninguna manera Dios va a hacer pagar al justo con el injusto. Acá ya está el primer antecedente de que que la iglesia pasa por la gran tribulación. Porque este es Dios. Y este es el Dios que se aseveró y se plantó a sí mismo en esa verdad que le estaba esbozando, que le estaba sanamente reclamando a Abraham. ¿Viste? Cuando vos te presentás delante de Dios y le decís, Señor, pero no vas a tener misericordia, no vas a hacer nada.
Si vos sos un Dios compasivo, ¿cómo vas a dejar que esto siga adelante? ¿Cómo vas a permitir que mi casa, que mi hogar, que mi pariente, que mi lot, que mi ciudad siga así de cabeza? ¿No vas a hacer nada, Dios? Sabiendo quién es Él. Sí, de alguna forma inspirado en vos, en Él mismo, y diciéndole lo que de Él sabés y a Él le gusta escuchar, que vos sabés de Él y que le hablás de lo que Él es y le pedís de lo que Él mismo está hecho. Aunque Él no está hecho, Él es el que es, no fue hecho. Y eso le gustó y de alguna manera no desplazó a Abraham en esta, yo diría hasta un poco básica y elemental oración y de matemática muy acortada, ¿no? Cuando dice, bueno, si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? Y bueno, y ahí le empieza a negociar y Dios le dice, bueno, si hallare 50 justos, versículo 26, perdonaré. Mirá, y perdonaré a todo el lugar, a toda la ciudad por 50. Y ahí empieza la negociación, ¿no? ¿Qué número reducido? Para toda una ciudad, miles de personas, solo 50. Solo 50 y aún ni 50, ¿no? Porque como que Abraham saca bien las cuentas y dice, no creo que haya 50 justos en toda la ciudad de Sodoma, en toda la ciudad de Montevideo, en toda la ciudad de Gomorra. No creo que haya ni siquiera 50. Así que dice, wow, y si no hay 50 y bajamos la apuesta a 45. Es como que, ¿qué pasa? ¿Qué oración es esta? ¿Estás jugando con Dios, Abraham? No, está negociando con Dios. No lo está soltando, está insistiendo, no está bajando los brazos. Está sabiendo que la realidad sí es más grave todavía. Y que, ¿sabés cuántos se salvaron en realidad de Sodoma y Gomorra? Conocemos la Biblia, ¿no? ¿Cuántos se salvaron? Díganme ustedes. Solo una familia. La familia de Lot. 8, nada más. Y ahí empieza a reducir el número. Y si hay, en vez de 50, si hay 45, te vas a comportar misericordiosamente. Y bueno, y también, y bajó la apuesta, y si son 30, también. Y si son 20, también. Si son 10, ¿sabes qué? También. Y ¿sabes qué? Esa oración de tránsito, de avance, de progreso, de ir creciendo en Dios, en la capacidad perdonadora y misericordiosa de Dios, y no un Dios que desahucia a nadie. Así que no hay que desahuciar a nadie hay que darlo por perdido, a nadie decirle que eso es un imposible para Dios. Ahí estaba ese Lot latente, ¿sí? Vigente en sus condiciones para ser uno más, porque ahí estaba como uno más de Sodoma y Gomorra, pero no lo era, el linaje no lo era, porque era familia de Abraham. Y sabes, tu familia es linaje mío, te dice Dios, porque te dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Así que tu casa y yo, dice la palabra en Josué, serviremos a Dios. Y eso es lo que de alguna forma estaba entrañablemente en Abraham, aunque no estaba en el libro de Josué que dice eso. Pero estaba en él esa naturaleza de saber que Dios no quiere que nadie se pierda. Y que intercedamos por ciudades, intercedamos por regiones, intercedamos por familias, por parientes, y saber que al final el Señor dio y va a dar la victoria. Podés saberlo y tenerlo en claro. Tenés un Dios que negocia con su amor y misericordia para poner por obra su justicia. Damos un aplauso grandote al Señor. Aleluya. Decirle, quiero ser como Abraham, Señor. Aleluya. Y bueno, vamos a otro caso, pero ya en el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de San Juan. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, otra negociación con Cristo en este caso. Alguien que viene y la cosa está mal, está como estaba, y no era para nada posible que cambiaran algo, que el Señor mismo hiciera algo, pero lo termina logrando esta mujer que es tipo de la iglesia. Me refiero a María, y me estoy refiriendo en San Juan capítulo 2 a las bodas de Caná. ¿Me va siguiendo? Ahí en el capítulo 2, a partir del versículo 1, al tercer día, y estamos en el tercer día de Dios, ¿sabían eso, no? Este es el tercer día de Dios. Si sabemos contar, bueno, para Dios 1000 años es como un día. Estamos ya en el transcurso del tercer día, del tercer milenio. Estamos en el 2000, pastor. Capaz que decía, no, son 2 días. No, en el 2023. Quiere decir que van 23 de nuestros años del tercer día de Dios, del tercer milenio. Estamos en el tercer día. En el día donde Dios quiere hacer milagros. Donde
nosotros quizás tenemos concepciones diferentes y pensamos como que no es el tiempo, como que hay sí faltas y ausencias de cosas importantes, como en una boda que falte el vino, y más en esa época parece que era más importante todavía. Pero lo cierto es que entonces al tercer día se hicieron bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces mirá cómo negocia ella. Esta sabe leer entre líneas a Dios, lo sabe leer, lo sabe entender, ¿sí? Como que le deja ahí picando eso que sabe que le va a doblar el brazo a Jesús. Mirá a quién, a Jesús mismo, a Jesús que le da la negativa así de plano y de lleno. ¿Qué tienes conmigo? No es mi tiempo, no es tiempo para ese milagro, no es tiempo para que yo obre en tu necesidad, es lo que me estás pidiendo. Y ella, como sabedora, claro, la madre de Jesús, vaya que lo conocía, ¿no? Y parece que tenía conocimiento no solamente natural de su hijo, en lo natural, que él era también, aunque sobre todo, claro, hijo de Dios, pero también de esa mujer que fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo y consiguió del Espíritu Santo, y vaya que lo conocía, pero en lo espiritual también. Sabía esa divinidad de qué se trataba. ¿Cómo logro que Dios me haga el milagro? ¿Cómo puedo negociar? ¿Me estás escuchando, no? Negociar con Dios. Lograr que Dios me dé eso que le estoy pidiendo, que estoy realmente en la pataleta pidiendo y queriéndolo, pero como que está el no de Dios instalado. Y Dios dice que no, y Él es soberano y listo. Y acá se instala el no. Ella no se dio vuelta y se fue para la casa a hacer, no sé, un berrinche, ¿no? Alguien me decía ayer: sí, estoy lleno de problemas y yo creo que, bueno, pero Dios es misericordioso, porque ya en otros de mis berrinches me decía, ya Dios me socorrió en una situación parecida a esta, que es bastante extrema. Y yo le pongo, digo, ¿le escribo o no le escribo? Le escribí. Y le digo, capaz que ya es tiempo que no tenga más berrinches. Y no tuvo un berrinche María, sino que dijo: bueno, está bien, mira, Dios me está diciendo que no se están dando las condiciones, no es el momento, pero antepuso, escucha bien, ¿sabes qué? La obediencia. ¿Vos querés que el Señor te haga un milagro? ¿Vos querés que Dios te dé eso que tanto te importa? Entonces empezá a anteponer, a negociar con lo que se llama obediencia. De tal manera esto es así, que entonces, bueno, está bien, y ahí bastante de plano, como que la rechazó. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muy bien, entonces ella se da vuelta y le dice a los mozos, a los que servían, le dicen: hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está poniendo por delante? La obediencia. Hermano, poner por delante del Señor la obediencia. Yo siempre lo estoy diciendo hace mucho tiempo y con más énfasis todavía que antes, porque yo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, claro, yo cuando vi esto en el 2019, ay, Señor, yo quiero esto para ti, que esto que está regio, está hermoso, está grandote, está muy súper bien ubicado, sí, pero no, y el no parecía ahí. Y entonces como que empezar a hacer buena letra, ¿viste? Hacer las cosas bien y mejor todavía. A poner la obediencia delante de Dios, no la rebelión. Mirá lo que te voy a decir. Y las lágrimas tapan y nada más, ¿eh? No te voy a decir que no, porque más adelante vamos a ver otro caso de alguien que lloró, pero no solo lloró. Y obtuvo aquello que estaba pidiendo a cambio de algo que ya era un dictamen de Dios en cuanto a su propia vida. El rey Ezequías. Bueno, ya te lo dije, pero eso viene después. Pero lo cierto es, hermano, que uno se porta bien, uno hace bien los deberes, uno obedece, uno se esfuerza a obedecer, ¿sabes? Y ¿sabes cuánto cuesta más generalmente cuando se está preparando un gran milagro? Cuando este es el primer gran milagro de Jesús en realidad. ¿Me estás escuchando, no? La primera gran señal de Jesús en su ministerio fue transformar el agua en vino. Quiere decir que esto era algo muy demasiado grande. Y las cosas muy demasiado grandes, a veces hay que negociarlas con Dios. Hay que negociarlos con
buena conducta. Tenés que sacar un buen certificado de buena conducta. Tenés que sacar buena nota delante de Dios. Tenés que comportarte bien, más en los momentos donde Él te va a probar más todavía. Porque mirá cuánto tuvieron que obedecer esto para que se viera el milagrón que María quería. ¿Qué tuvieron que trabajar? A ver, ¿qué hay acá? 6 tinajas de piedra. Ponete a mover 6 tinajas de piedra. Dentro de poquito capaz que vienen un par de tinajas para acá, que las tenemos pensadas para decoración, que estuvieron en Aliento del Cielo. Y no son de piedra, son de cemento, no sé de qué serán, y pesan un montón. Bueno, mover estas 6 tinajas de piedra. Después Jesús dijo, no sé dónde estarían, las habrán puesto ahí más acomodadas, más cerca, y dijo Jesús, bueno, llénenlas a cada una estas 6 tinajas de agua. 6 tinajas, llenarlas de agua, acarrear agua, todo trabajo, todo esfuerzo. Todo hacer las cosas bien. Y llenarlas es llenarlas, no dejarlas ni a 3/4 ni por la mitad o casi llenas. Hacer las cosas bien, en su justa medida. Y cuando las cosas estuvieron en obediencia, entonces actuó lo segundo que negociaba esto de María, que no solamente incluye la obediencia, sino la fe también. Claro que María tuvo fe. No había vino, no habría dónde comprar. Simplemente, era un hecho que eso iba a quedar así, a no ser que Jesús estuviera presente. ¿Y sabes qué? Jesús está presente en tu vida. Aunque vos digas, no sé ni cómo ni de dónde. No hay dónde comprar esto que yo necesito. Pero está Jesús en tu vida. Jesús puede crear lo increable, lo imposible. Lo que vos decís, pero no veo de dónde, no veo cómo. Pero está Jesús. Así que Jesús tiene todos los recursos. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ser obediente. Tengo que congregarme. Tengo que orar, tengo que amar a mis enemigos, tengo que bendecir a mi casa, a mi familia, a mis hermanos. Tengo que ser la buena personita que tengo que ser. Me tengo que portar bien aunque se porten mal conmigo. Me va siguiendo, ¿no? Y de esa manera vos estás ganando créditos delante de Dios, ¿viste? ¿Viste como ahora, a ver, cuántas estrellitas le vas a dar a esta llamada de WhatsApp? Ahora no tanto, ¿no? Pero a veces uno hace una llamada de WhatsApp y bueno, califica, a ver, y te pones, si vas a poner 5 estrellas, no sé. Y sacar las 5 estrellas de Dios, ¿no? Es ser un 5 estrellas de Dios. Pero no solamente, como digo, buena nota, el mérito, el esfuerzo, me estás siguiendo, ¿no? Sino también lo que tuvo, obviamente, María acá, tuvo buena nota en la fe. ¿Cómo que iba el Señor a solucionar este problema? ¿Cómo? No había cómo, no había de dónde, y tuvo una tremenda fe. Y la fe fue a partir de qué? Manifiesta, ¿no? Esa fe que estaba incluida en esto de María, a través del momento inicial que viene a partir de que, bueno, las 6 tinajas, ya no vacías, llenas de agua, bueno, ¿y ahora qué? El milagro, la fe, el agua transformada en vino. Amén. Y eso, hermano, mediante esa transacción con el cielo, esa manera de lograr, de alguna manera, pujar en Dios. Aquello que en verdad Él quería hacer, porque Él como soberano se puede haber plantado y dicho no, y el no es no. Y cuando Dios dice no y es inamovible, no se mueve ese no. Pero yo creo que Dios estaba, no te digo jugando con el no, pero sino que lo estaba ahí presentándolo para cambiarlo en sí. A veces Dios como que se muestra como que no, pero en realidad por adentro sí. Simplemente se te muestra de esa manera un poco para ver, mujer, hombre, ¿qué haces? A ver si te rendís, a ver si te rebelás, a ver si te entregás, a ver si te desanimás, a ver si dejás de empujar en las cosas de Dios, en lo que es tu vida, y sacar buena nota y hacer buena letra. Y te queda algún cántaro sin llenar, o te queda algún cántaro por la mitad, o te quedás ahí parado delante del milagro y no crees en lo que Dios puede transformar todavía. ¿Dónde? De vuelta, en una casa. ¿Dónde? En una familia. ¿Y a través de quién? Y ahí ya estoy terminando por hoy, menos mal, pastor, dicen algunos. ¿A través de quién? De alguien que está no solo negociando con Dios, como Abraham, sino intercediendo. La intercesión. Ella no está orando por ella. Ellos no tienen vino. Para el Señor es re importante que cambies el chip y no solamente ores por vos, orá por los demás. Orá por el vecino que no tiene vino, que no tiene paz, que no tiene familia, que no tiene trabajo.
que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo. Orá y estate ahí agradando a Dios, porque esa es una manera de ver milagros. Yo doy gracias al Señor por el área de la administración de la intercesión que tiene nuestra iglesia, un área fortificada, creciente. Sí, yo decía hoy, bueno, ¿para qué voy a publicar lo de la vigilia? Como a veces hago la tercera publicación, no solamente en Vida Abundante, en Hombres y en Damas, sino a veces tiro también la publicación para los intercesores. Digo, si ya sé que obviamente los hombres ya están en el grupo de hombres y las damas ya están en las damas, pero bueno, es como una reincidencia, como para que no falte nadie hoy. Y Dios es un Dios así, donde Dios nos quiere a todos sacarnos bueno y a todos ponernos a interceder. Y a todos hacernos ser como Abraham, que no solamente provocó un milagro enorme para otros, para Lot, y le tocaba de cerca eso a Abraham, sino que Abraham, si bien él no fue el que recibió, él experimentó a Dios. Él fue el protagonista, diríamos. María acá se sacó todos los galones para ella, porque ella fue, escuchá bien, y ahora sí termino, lo que no fueron sus discípulos. Jesús y sus discípulos estaban ahí, todos quietitos. Nadie se movió, nadie le dijo nada a Jesús, nadie oró, nadie habló con Jesús. María sí. Y eso es el hielo que vos tenés que romper también. No estés esperando que otro lo haga para hacerlo vos. Vos y yo tenemos que ser de los que rompemos filas, nos levantamos cuando todos están sentados, servimos cuando ya nadie lo quiere hacer. Y somos los que rompemos filas para hacer y lograr aquello que el Señor quiere hacer. Y no tanto con uno, sino con los demás. Pero es uno el que pasa esa experiencia, el que crece en Dios. María fue la más bendecida. Yo creo que más que los de las bodas de Caná. Que claro, wow, tomaron el mejor vino. Dejaste el mejor vino para el final. El mejor vino tomaron. Wow, y 6 cántaros. ¿Cómo se habrán vuelto a casa esos, no? No, serían muchos, ¿no? Y no estarían pasaditos de copas. Pero la verdad que la más bendecida tiene que haber sido María. Diciéndose ella, wow, lo que logré en Jesús, lo que logré que Jesús hiciera. Aunque me dijo que no, el Señor me oyó y me respondió. Inclina tu rostro y oramos. Señor, te damos gracias, Rey. Estamos felices de poder negociar contigo. De saber que cuando todo, aún tú mismo y los cielos mismos nos gritan no, y parece que ese no es irreversible. Amado, tú nos das siempre esa endija por donde nos podemos y nos queremos meter. Señor, a tu regazo y hablarte al oído y al corazón hasta lograr lo que sí se puede lograr, lo que sí queremos lograr. Queremos ser de ese tipo de calaña de gente insistente, capaz de mover tu mano, Dios. Capaz de promover, Señor, lo que otros simplemente no lo hacen porque aceptan las situaciones, como los mismos discípulos que estaban ahí simplemente, bueno, no, que se arreglen, es problema de ellos. No, pero queremos ser como María. Queremos ser negociadores, queremos ser intercesores, queremos ser felices, viendo que a otros también tú los haces felices. En el nombre de Jesús. Amén y amén, y dame un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casi Yaguarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.